¿Conocías esto? Evalúa. Del castigo al insolente, el imprudente aprende. El sabio aprende con la sola corrección. Esto nos exhorta a aprender del castigo ajeno. ¿Y de qué castigo debemos aprender? Vamos a ver. Porque en Génesis 6, en los tiempos de Noé, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y el castigo fue, versículo 17, y he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Entonces Génesis 7, y así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Entonces en el tiempo de Noé, las personas eran insolentes, orgullosas, pensaban que lo que Noé decía era locura, hasta que Dios los castigó con el diluvio. ¿Y por qué debemos aprender esto? Porque Mateo 24, señales del fin, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces dejemos la imprudencia y aprendamos del castigo del diluvio en los tiempos de Noé, porque ahora estamos viviendo como esos tiempos. Es decir, que ahora, por insolencia u orgullo, hacen caso omiso de la palabra de Dios y solo se enfocan en cosas del mundo, en comer, beber, casarse, trabajo, sueños, cosas que no son malas, pero olvidan de dar la prioridad a Dios y de escuchar a Dios y de entrar figurativamente al arca para evitarse el juicio eterno. Evalúate. Evalúate, parte 2. Del castigo al insolente, el imprudente aprende. El sabio aprende con la sola corrección. ¿Por qué el imprudente aprende del castigo ajeno? Vamos a ver. Porque Proverbios 14 nos dice, el imprudente cree todo lo que le dicen. El prudente se fija por dónde anda. Es decir, que el imprudente no es sabio, porque todo lo cree. Por eso necesita un castigo ajeno, para que de ese ejemplo pueda aprender. Por eso en Lucas 17 nos dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Esto ya lo vimos en la parte 1, es muy importante que la vayas a ver. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces estamos llamados y exhortados a dejar de ser imprudentes y de aprender del castigo del diluvio en tiempos de Noé, del castigo a Sodoma en tiempos de Lot. Y evaluando estos tiempos, podremos tener la mejor decisión, encaminarnos conforme a la palabra de Dios, evitarnos del juicio eterno y entrar a salvación. Evalúate. Ahora evalúa, parte 3. Del castigo al insolente, el imprudente aprende. El sabio aprende con la sola corrección. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ver. Y es que en otra versión nos dice, y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. Entonces, Proverbios 9. Reprende al insolente y te ganará su odio. Corrige al sabio y te ganará su aprecio. Dale al sabio y será más sabio. Enseña al hombre bueno y aumentará su saber. Entonces, la sabiduría comienza por honrar o temer al Señor. Conocer al Santísimo es tener inteligencia. Entonces Proverbios 14 nos dice, busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Es decir, que el sabio, el entendido de la palabra, de la voluntad de Dios, basta con la sola corrección para que entienda lo que está haciendo bien o lo que está haciendo mal. Así puede actuar con mayor sabiduría y mayor prudencia. ¿Por qué Proverbios 14? El sabio teme y se aparta del mal. Es decir, el sabio, el entendido,
acepta la sola corrección y se aparta del mal, se conduce correctamente. Entonces versículo 14, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento con el suyo. Y ahora, ¿de qué manera corregir? Cuando dice, hiera al escarnecedor y el simple será avisado, y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. Y en la otra versión dice, el sabio aprende con la sola corrección. Y es que, en primer lugar, Hebreos 12 nos dice, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces es Dios quien nos corrige, porque nos ama, ¿y mediante qué? Segunda de Timoteo 3 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la corrección se recibe o se da mediante la palabra de Dios, la verdad, el estándar de Dios. Y esto es muy importante porque en Santiago 5 nos dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Por eso 2 de Timoteo 2 nos dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra e instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, y haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén.